Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios les bendiga. Les saluda en nombre de Academia Cristo y de la Iglesia Luterana Confesional vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga. Les damos la más cordial bienvenida al estudio que realizaremos en el día de hoy. Corría el año 1530, ya 490 años de aquel maravilloso suceso. Pero esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué creemos nosotros, los luteranos confesionales? ¿De dónde venimos? ¿Cuándo comenzamos? Pues el pasado 25 de junio precisamente se conmemoraron 490 años de la más importante y de las confesiones de fe a las que la Iglesia luterana adhiere. Pues bueno, ¿cuál era la situación en 1530? Existía Alemania no como un país, era una nación, pero que era parte del Sacro Imperio Romano Germano. Y la zona alemana era una zona muy voluble, una zona muy inestable, política, social y religiosamente, con mayor razón después de la Reforma, o desde que se inició. Y entonces siempre ellos los alemanes solamente se reunían, los representantes de Alemania, para debatir o analizar asuntos comunes, ya sea vinculados al mundo de la religión, de la política, de la economía, etcétera. Pero, y precisamente esta reunión se le llamaba la dieta. Eh, entonces, precisamente era una reunión de tipo, digamos, bastante importante, solemne. Eh, y precisamente en la dieta se reunían para tomar decisiones. Y bueno, de hecho, recordemos, Lutero precisamente tuvo que presentarse una dieta en 1521, la dieta de Worms, en cuando se presentó el 21 de abril de 18 de abril de 1521, perdón, donde dijo sus famosas palabras: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Pero bueno, ya habían pasado casi 9 años de aquel magnánimo hecho, y nuevamente ahora ya la reforma que estaba andando necesitaba recibir algún tipo de reconocimiento por parte del imperio. Hasta ahora solamente era un grupo de personas bastante amenazadas, por cierto, claro, que tenían cierto apoyo dentro de Alemania, pero no tenían el apoyo del emperador, lo cual era un problema bastante grande. Pues entonces, en ese contexto, la confesión de Augsburgo es la confesión luterana de fe o afirmación de lo que creemos en la fidelidad de Cristo y a su palabra. Como lo dice su nombre, fue presentado en la dieta de Augsburgo, y su autor principal fue el que hasta ese entonces era la mano derecha de Lutero, Philipp Melanchthon. Pero de todas maneras, el contenido de la confesión de Augsburgo refleja claramente la postura doctrinal de Lutero y de la Iglesia luterana. Carlos V, el emperador, convocó a una dieta precisamente a los gobernantes de todo el Sacro Imperio Romano Germano. El emperador, por supuesto, era un convencido católico romano y quería que el imperio fuera leal en su totalidad al romanismo, al Vaticano, y por lo tanto conminó a los gobernantes que apoyaban diferentes doctrinas a presentar declaración acerca de ellas. Carlos, supuestamente, o al menos en apariencia, anhelaba la unidad religiosa a fin de que el imperio presentara un frente unido contra los enemigos externos. ¿Y cuál era ese enemigo externo más importante? Precisamente el que estuvo a punto de hacer desaparecer a Europa en su momento, en esos años precisamente, que era el imperio otomano, el mundo turco, musulmán. Pero lo cierto es que en realidad la dieta de Augsburgo no tenía ni una intención de ser una reunión o una conciliación, sino la idea, ahí a lo que iba Carlos V y sus seguidores directos, era no a conciliar, no a conversar, sino a imponer, por medio de las armas, si era posible, las enseñanzas católicas del emperador. O sea, era en realidad una reunión retórica en donde tal vez el emperador quería lavar un poco su imagen y mostrarse como benevolente con los herejes protestantes. Pero no era más allá que eso. Dado que Lutero ya había sido declarado hereje, como lo decíamos en 1521, el 4 de enero, su presencia allí habría desviado la atención respecto de las cuestiones doctrinales y su posible muerte no habría servido de nada.
Lutero se mantuvo entonces en la ciudad de Coburgo, pero en constante correspondencia con los que estaban allá en Augsburgo. De hecho, entonces, por eso es que esta confesión no trae ni la firma ni tampoco de Lutero, ni tampoco él fue de los que se presentaron ante la Dieta. De hecho, insisto, era tal vez, que de hecho fue una muy buena idea, porque si no, insisto, la presencia de Lutero ya habría probablemente hecho que la Dieta fracasara, en vista de la tosudez de los oponentes. Entonces el colaborador de Lutero, Melanchthon, hizo la redacción final de la Confesión de Augsburgo. En ese momento él todavía concordaba en la doctrina con Lutero, y por lo tanto Lutero la aprobó, aunque objetó que podría haber tratado unos pocos más errores y abusos, y que no debía emplear un tono tan suave, algo muy esperable que Lutero dijera. Entonces la doctrina de la confesión es claramente la de Lutero mismo. Además de un prefacio y una breve conclusión, la Confesión de Augsburgo tiene 28 artículos. Los primeros 21 representan las doctrinas luteranas y rechazan las doctrinas contrarias, en tanto que los últimos 7 rechazan abusos en la vida cristiana, obviamente apuntando a los abusos del papado. Pues bueno, se entrega la confesión de fe. Al día siguiente de la llegada de Carlos V a la ciudad de Augsburgo, era la fiesta del Corpus Christi, fiesta que, por bien tal vez sabemos, es una fiesta muy fundamental para el mundo católico, con mayor razón en el siglo XVI. Y en esa fiesta, en esos últimos siglos, había alcanzado una magnificencia, una pompa, una ceremonia, un ritual bastante gigantesco, y de hecho la intención siempre del emperador de turno era mostrarse el más católico, el más devoto católico posible. Entonces, obviamente, también los príncipes que acompañaban a al emperador, sea cual sea, entonces lo hacían como si acompañaban al emperador, iban ya sea en su calidad, digamos, mostrando su lealtad al emperador, pero también a su vez su lealtad, por lo tanto, al Vaticano. Pero bueno, los príncipes protestantes fueron invitados a acompañar al emperador en este acto de culto, y todos respondieron negativamente no, diciendo que que Dios no había instruido sacramento para que fuese adorado. Palabras, creo que literales del representante de los príncipes alemanes. Insisto, Dios no había instituido el sacramento del Corpus Christi para que el sacramento en sí fuese adorado. Entonces llegamos al lunes 20 de junio, cuando se inaugura la Dieta con una misa solemne, cantada por el cardenal arzobispo de Maguncia, en la que predicó Vicente Pimpinela, arzobispo de Rosano, y nuncio del Papa ante el rey Fernando en España, discurriendo largamente sobre el peligro turco. Ni una sola vez, de hecho, se pronunció el nombre o la palabra Lutero, pero afirmó que cuando no se quiere honrar a San Pedro y sus llaves, refiriéndose obviamente a las llaves del escudo papal, entonces interviene San Pablo con la espada y decide el tema en discusión, cosa que por supuesto el Vaticano supo hacer astutamente muy bien durante mucho tiempo. En esta dieta habían dos graves problemas que resolver. El político, a causa de lo que ya les mencionaba, la amenaza turca y su invasión militar. Y obviamente también el tema religioso, que para eso es que precisamente se presentaron los protestantes, los adherentes a Lutero. Sobre ese tema, obviamente, sobre el tema religioso, se discutió largamente. El emperador y rey de Francia dejaron claro que iban a emplear todos sus recursos en la guerra, y otro tanto también haría su hermano Fernando, pero esto no bastaba. ¿Por qué? Porque era absolutamente necesario que todos los estados del imperio participaran unidos en una guerra tan gigantesca para frenar la invasión turca. Entonces, claro, la punta de lanza de ataque en contra de los seguidores de Lutero es que Lutero estaba debilitando la posición occidental, por así decirlo, y que eventualmente por culpa de los seguidores de Lutero se podía llegar a una invasión musulmana en toda Europa, cosa que obviamente estaba lejos de ser verdad. Bueno, si Lutero hubiese admitido ir a la dieta, el programa religioso habría pasado desapercibido,
y no hubiera sido muy discutido en numerosas sesiones y sesiones. Tal vez el documento llamado Confesión de Augsburgo no habría sido conocido. Entonces pronto se hubiera llegado a un choque frontal y a una separación. El reformador, recordemos, Lutero, era un hombre religiosamente duro, enemigo de transacciones, de concesiones y por lo tanto un sincero aborrecedor del diálogo inerte, que eso es lo que en realidad iba a ser la dieta, y de hecho así lo fue. Lutero obviamente estaba convencido de que la unión con Roma no se podía ni se debía llegar jamás, que la ruptura con Roma ya había llegado en 1521 y no había marcha atrás, cosa que que por supuesto estoy totalmente de acuerdo. Lo que más se esperaba, tal vez por parte de Lutero, era que las autoridades políticas le concedieran ahora al mundo protestante la libertad de palabra y de predicación, cosa que no era así. La Inquisición funcionaba totalmente a plena función. En ese contexto, entonces, Melanchthon, que era cercano, como decíamos, a Lutero, era de un carácter carácter y temperamento totalmente opuestos. Lutero era de voz y pluma muy fuerte y directa. Melanchthon era más en muchos aspectos un humanista y se le daba mejor la diplomacia que la defensa del dogma cristiano. Él era más de términos más amigables, cosa que Lutero por supuesto nunca fue. Y así llegamos al viernes 24 de junio de 1520, fiesta de San Juan Bautista, a las 3 de la tarde, cuando se reúne por segunda vez los estados bajo la presidencia del emperador Carlos V. Carlos V entonces recibe los artículos, diciendo que serían leídos al día siguiente delante de los príncipes, más no en la gran sala de la dieta, en la reunión plenaria. Ya como una muestra obviamente de dejarles claro a los príncipes protestantes que ellos eran de segunda categoría, que no estaban para acercarse, digamos, a debatir o a analizar con herejes condenados, sino que esta reunión entonces, o la confesión se leyó en la sala gótica del Palacio Imperial. Esto es lo que sucedió precisamente 25 de junio de 1530, a partir de las 2 de la tarde, por Christian Bayer, canciller de Sajonia. Él tuvo el gran honor y riesgo a su vez, porque perfectamente podría haber sido asesinado, de leer por primera vez la confesión de fe de los luteranos. Lo que hizo en primera instancia el emperador fue primeramente prohibir a los protestantes la publicación del texto y luego ponerlo en manos de los príncipes católicos a fin de que lo examinasen, pero obviamente pensando más que en una examinación, en que renegasen del documento. Era esperable que así sucediera. La confesión, el documento en sí, está redactado de tal forma que no se hablaba en nombre de Lutero o de los teólogos, ni siquiera Melanchthon, sino que las 9 firmas que iban en la confesión de Augsburgo eran de príncipes príncipes que adherían, por supuesto, a la Reforma y a Lutero, pero que ellos llevaban, digamos, la idea era demostrar en algún sentido que Lutero tenía apoyo, digamos, de gente, que no era solamente él un rebelde y que estaba tratando de destruir el imperio. En ese sentido se trató de presentar como una confesión de fe de los príncipes, y con el tiempo llegó a ser una especie de símbolo, o sea, el credo oficial del luteranismo, como lo es o debería ser hasta el día de hoy. Los príncipes que comulgaban en aquellos sentimientos quisieron mostrar por boca de Melanchthon lo que ellos habían mandado a predicar hasta entonces en los propios estados. No deseaban ahora sino solamente una palabra de aprobación para continuar propagando sin estorbos su fe. Bueno, la confesión de Augsburgo tiene 2 partes, a la que está, primero de ellas está el prefacio dirigida y escuchen, al invictísimo emperador César Augusto, señor clementísimo. Seguramente palabras muy halagadoras con la intención de buscar algún tipo de conciliación. Este prefacio no es de Melanchthon, sino del canciller sajón Jorge Brück, que le dio entonces al tener, insisto, la firma y la redacción de un canciller, ya le daba a este documento un respaldo político también y jurídico. Entonces presenta a los principales protestantes como fieles y obedientes súbditos del emperador.
que no desean otra cosa que alcanzar la concordia cristiana con buena conciencia. Sí, en la dieta, después de examinar las discrepancias religiosas, no se llegase a un acuerdo amigable, le recuerda al emperador sus antiguas promesas de pedir fuertemente al Papa la convocación de un concilio general cristiano libre, ante el cual están dispuestos a comparecer para defender la causa protestante. Nótese que puede resultar extraña la palabra concilio, pero este no era un concilio tal vez a lo que usted y yo hoy en día conocemos, sino al tipo de concilio al que se buscaba llegar. Era a un concilio abierto, no solamente dirigido por el Papa y sus seguidores directos, como es hasta el día de hoy, en este caso representado por los obispos, sino que podía estar eventualmente cualquier cristiano. Y entonces, no solamente el papado y la jerarquía, tal como lo enseña la Biblia. En tal concilio entonces podían confiar los protestantes, pero ellos eran con toda seguridad los primeros en saber que ese concilio era nada más que un vano sueño. Era imposible que el papado, y mucho menos con el apoyo de Carlos V, cediesen tanto. Era absolutamente imposible. La primera parte del texto, de 21 artículos, trataba temas pertinentes al dogma de la doctrina cristiana. La segunda, de 7 artículos, hablaban de los abusos eclesiásticos corregidos por la Reforma. Un brevísimo compendio de su contenido, que por cierto en la descripción del video pueden encontrar un link en donde pueden leer el texto completo de la Confesión de Augsburgo y todos los demás textos del libro de Concordia. Bueno, en primer lugar, el versículo que encabeza la confesión es durísimo. Podrá parecer, ¿y qué tiene de durísimo un versículo bíblico? Pero leamos. Es el Salmo 119, versículo 46, que nos dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. No creo que haya sido coincidencia que se haya elegido este versículo, en donde se habla de los reyes, teniendo en cuenta que estaban presentándose a un emperador. Piensen en el nivel de, por así decirlo, insolencia de parte de estos príncipes alemanes, no seguidores del Papa, diciéndole al emperador, tal vez a uno de los emperadores más recordados de la historia, y que dominó que dominó en más cantidad de territorio en toda la historia prácticamente, que se le saludaran con un versículo que les decía que no se avergonzaban, que iban a presentarse delante de los reyes sin vergüenza. Cosa que, insisto, tiene que haberse, probablemente de todo el texto, debe haber sido hacia el emperador la parte más dura, la parte más, insisto, rebelde del documento. Un simple versículo bíblico, pero que les dejaba claro al Carlos V y sus cercanos que esos representantes del mundo luterano no estaban ahí simplemente para aceptar silenciosamente lo que el emperador les dijera de manera arbitraria. Bueno, en los 3 primeros artículos afirman los dogmas de la Trinidad, del pecado original, de la divinidad de Cristo como Hijo de Dios, nacido de la Virgen María. Algo bastante razonable y esperable, de hecho, en una confesión cristiana. O en el artículo 4 se expone la justificación por la fe, o la confianza que Dios estima o reputa por justicia. Más adelante, del ministerio de enseñar el Evangelio y administrar los sacramentos. Nos dice ahí al respecto de eso no dice que sea de institución, algo instituido directamente por Dios. La fe tiene que producir buenos frutos, que son las obras buenas, en las cuales no se ha de poner la confianza. La iglesia también es la congregación de los santos o de los creyentes, en la que se enseña puramente el Evangelio y se administran rectamente y respetuosamente los sacramentos. También el bautismo es necesario, mas no se mencionan sus efectos. O en la cena del Señor está verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y palabra clave, está verdaderamente, o frase clave, está verdaderamente, no se convierte. Cosa que obviamente separó de inmediato en ese documento a los luteranos de los católicos, negando por lo tanto de manera indirecta la doctrina de la transubstanciación.
Y probamos, y de hecho, en la cena del Señor está verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo, y reprobamos al que niegue esta doctrina. La confesión privada se ha de retener también, mas no es necesaria la confesión de todos los pecados. La penitencia consiste también, como otro punto, en la contrición y terror de la conciencia, reconociendo el pecado, y en la fe o confianza en la salvación. Absolución, perdón. Los sacramentos son notas de la profesión cristiana y signos para alimentar y fortalecer la fe. Nadie debe enseñar públicamente en la iglesia o administrar los sacramentos, sino los legítimamente llamados, que bien sabemos para Lutero y sus seguidores fueron dos, el bautismo y la Santa Cena. Los ritos eclesiásticos también deben observarse si son útiles y no implican pecado, como los domingos, las fiestas, etc. Pero las tradiciones humanas, como por ejemplo los votos monásticos, los ayunos, las abstinencias, si se hacen para merecer la gracia y satisfacer o creer satisfacer por los pecados, son inútiles. Y no solo eso, sino que se oponen al verdadero evangelio. Cristo vendrá también, también se nos dice que es ilícito a los cristianos, que no nos es ilícito a los cristianos ejercer las profesiones y actividades civiles, incluso cargos políticos. Se debe obedecer a los magistrados y a las leyes, si lo que mandan no es pecado. En vista de que ya había muchos grupos que se habían despegado del Vaticano, pero que ellos llamaban a la subversión armada en contra de las autoridades no, por así decirlo, no religiosas. Se nos habla también de que Cristo vendrá al fin del mundo como juez y dará los votos a los justos la vida eterna, a los impíos, por lo tanto, la condenación eterna. También que el hombre tiene libertad para las cosas de la vida presente y para vivir razonablemente con honradez externa, mas no para alcanzar la justicia espiritual sin el Espíritu Santo. O sea, nuevamente se insiste en el tema de la salvación por fe y que es la salvación o el creyente el que ha de producir la fe como fruto del Espíritu Santo obrando en el creyente, no al revés. La causa del pecado, por lo tanto, es la voluntad de los impíos y del diablo. Entonces, falsamente son acusados los nuestros de prohibir las buenas obras. En cambio, los predicadores hasta ahora no enseñaban otra cosa que cómo guardar algunas fiestas, ciertos ayunos, cofradías, peregrinaciones, cultos a los santos, rosarios, etc. No hay que implorar tampoco la mediación de los santos, como ejemplo que imitar. O sea, no es necesario, no tenemos por qué hacerlo. Del mismo modo que el emperador puede imitar el ejemplo del rey David en las guerras contra los turcos. Tal vez seguramente algún grado de ironía al respecto de eso. Insisto, obviamente, si bien lo continuaremos haciendo en clases sucesivas, ahí nos remitiremos nuevamente al documento. Por lo tanto, pero pueden darse cuenta que no hay absolutamente nada irracional, nada disruptivo, nada, digamos, cataclísmico en contra del Vaticano y sus intereses, sino simplemente un llamado a la reflexión bíblica, a la reflexión cristiana, pero que lamentablemente el Vaticano no quiso oír, y eso es precisamente el motivo por el cual hasta el día de hoy somos iglesias separadas. Y mientras esa unión en torno a la Biblia no llegue, debemos seguir siendo iglesias separadas también. Al respecto, unas últimas reflexiones. En 1521, cuando Lutero se enfrenta, como lo mencioné al principio de esta charla, también al emperador Carlos V, pero con apenas menos de 20 años teniendo Carlos V, no era el emperador vigoroso y fuerte que ahora es, en 1530, Lutero sabía que arriesgaba su vida, que perfectamente podía ser asesinado camino a Worms, a la dieta, en Worms, durante las sesiones, o de vuelta. Pero también los representantes de los protestantes en Augsburgo corrían ese mismo peligro. También sabían perfectamente que sus vidas podían ser acabadas, podían ser objeto de asesinato. Recordemos, Lutero de hecho tenía razón en sus temores de que se intentase asesinarle, y con toda seguridad ese temor también lo debían haber tenido los representantes del mundo protestante en Augsburgo. Por lo tanto, hay que reconocer la gigantesca valentía que tuvieron estos hombres.
Es cierto que la última decisión final de la Dieta de Augsburgo fue durísima en contra de las enseñanzas protestantes, incluso contra el luteranismo de Sajonia, suavizado por Melanchthon, bastante suavizado. Pero en último término puede decirse que allí triunfó la minoría protestante, porque se mantuvo indómita, sin doblegarse ni a la ley papal ni al imperio romano germano, y persistió en rechazar los edictos de Worms y de Augsburgo. Mantuvieron intacta, intachable, su doctrina, su enseñanza bíblica, su enseñanza cristiana. La diferencia entre las armas del bando católico estaba en que las del bando católico eran la espada de hierro, mientras que la espada del bando luterano eran la espada también, pero la espada de tinta y papel, la Sagrada Escritura. Así como lo fue con Lutero en Worms en 1521, como con los príncipes alemanes en Augsburgo en 1530, entre tantos otros prohombres de la fe, sea esa la misma espada que dirija a nuestras vidas y a nuestras iglesias también. Muchos grandes siervos de Dios dieron su vida para que esta espada llegue hasta el día de hoy libremente a nosotros. No podemos entonces desperdiciar tan grande bendición. Es todo por hoy. Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad.